Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que nos va a encender la pantalla, los triángulos amorosos en los dramas turcos. Sí, esos dramas que nos roban el sueño, que nos hacen gritarle a la televisión, que nos hacen suspirar y, por qué no decirlo, que nos sacan alguna que otra lágrima. Vamos a analizar por qué estos triángulos amorosos son tan adictivos, tan apasionantes y tan turcos. Pero antes de que nos perdamos en este mar de emociones, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre dramas turcos, recomendaciones de series, análisis de personajes y todo lo que te gusta de este mundo que tanto nos apasiona. No te arrepentirás. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense porque vamos a adentrarnos en ese terreno minado de emociones intensas, celos desmedidos, amores prohibidos y, por supuesto, decisiones difíciles. Los dramas turcos son expertos en crear triángulos amorosos que nos dejan al borde del asiento, preguntándonos con quién se quedará al final. Y esa incertidumbre, esa tensión constante, es precisamente lo que nos engancha. Una de las claves del éxito de estos triángulos amorosos radica en la construcción de los personajes. No se trata simplemente de un protagonista indeciso y dos pretendientes guapos. No, aquí cada personaje tiene su propia historia, sus propios traumas, sus propias motivaciones y, lo más importante, sus propias razones para ser amado. Por ejemplo, pensemos en un clásico, el chico bueno, el que siempre está ahí, el que te ama incondicionalmente, el que te ofrece un amor seguro y estable. Ese personaje suele ser el confidente, el amigo incondicional, el que te conoce mejor que nadie. Y luego tenemos al chico malo, el rebelde, el apasionado, el que te hace sentir viva, el que te desafía constantemente, el que te muestra un lado de ti misma que no sabías que existía. ¡Uf, qué dilema! ¿Y la protagonista? Ella es el corazón de la historia, el nudo del triángulo. Ella es la que tiene que elegir, la que tiene que sopesar las opciones, la que tiene que decidir qué tipo de amor quiere en su vida. Y esa decisión nunca es fácil. Porque en el fondo ama a ambos a su manera. Ama la seguridad y la estabilidad del chico bueno, pero también se siente atraída por la adrenalina y la pasión que le ofrece el chico malo. Es una lucha interna constante. Pero, ¿qué hace que los triángulos amorosos en los dramas turcos sean tan diferentes a los que vemos en otras producciones? Yo creo que la clave está en la pasión. Todo se vive con una intensidad arrolladora. Las miradas, los silencios, los roces, las palabras, todo está cargado de una energía que te traspasa la pantalla. No son amores tímidos ni a medias tintas. Aquí se ama con todo el corazón, con toda el alma, hasta las últimas consecuencias. Además, la cultura turca, con sus tradiciones y sus costumbres, añade un toque especial a estas historias. Las familias, los compromisos, las obligaciones sociales, todo influye en las decisiones de los personajes y complica aún más la situación. No es lo mismo elegir a un amor cuando no hay presiones externas que cuando tienes a toda tu familia opinando y tratando de influir en tu decisión. Eso le añade un nivel extra de drama. Otro elemento importante es el drama, por supuesto. Los dramas turcos no escatiman en giros argumentales inesperados, en secretos ocultos, en traiciones dolorosas y en reencuentros emotivos. Siempre hay algo que está a punto de explotar, una bomba a punto de estallar que amenaza con destruir la felicidad de los protagonistas. Y nosotros como espectadores estamos ahí, pegados a la pantalla, esperando a ver qué va a pasar. Somos adictos a la emoción. Pero no todo es pasión y drama. También hay momentos de ternura, de humor, de complicidad, momentos que nos hacen conectar con los personajes y sentir empatía por ellos. Momentos que nos recuerdan que al final, el amor es lo más importante. Y aunque los triángulos amorosos sean complicados, también nos muestran la capacidad que tenemos los seres humanos para amar de diferentes maneras. Ahora bien, analicemos algunos ejemplos concretos de triángulos amorosos que nos han marcado. Pensemos en Amor Eterno, donde Kemal y Nihan se aman profundamente, pero sus vidas se ven separadas por las circunstancias. Luego aparece Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, que hará todo lo posible para mantenerlos separados. Ese triángulo nos hizo sufrir de lo lindo. La lucha de Kemal y Nihan por estar juntos, a pesar de todos los obstáculos, es simplemente épica. Y Emir, como el villano de la historia, es alguien a quien amas odiar.
O en Erkenci-Kus, donde Sanem se debate entre Kan, un fotógrafo aventurero y apasionado, y Yigit, un escritor amable y comprensivo. Dos hombres muy diferentes que representan dos caminos distintos para Sanem. Menuda decisión. Kan representa la libertad, la aventura, la pasión. Yigit, por otro lado, representa la estabilidad, la seguridad, la tranquilidad. Sanem tiene que decidir qué es lo que realmente necesita en su vida. Y no podemos olvidarnos de Senkalkapimi, donde Eda y Serkan fingen estar enamorados, pero poco a poco empiezan a sentir algo real el uno por el otro. Sin embargo, Selin, la exnovia de Serkan, siempre está presente intentando recuperar su amor. Un triángulo clásico con toques de comedia. La relación entre Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones. Empiezan con una relación falsa, pero terminan enamorándose de verdad. Y Selin, la ex, es el fantasma del pasado que siempre está presente complicando las cosas. Y podríamos seguir hablando de Medcezir, donde Yaman se enfrenta al amor de Mira y a las constantes intrigas de Orkun, el exnovio de ella, o de Askmemnu, una historia de amor prohibido y traición que ha marcado un antes y un después en la televisión turca con el triángulo entre Biter, Adnan y Belul. Cada uno de estos dramas tiene su propio encanto y nos ofrece una perspectiva diferente sobre el amor y las relaciones. Estos son solo algunos ejemplos, pero la lista es interminable. Y cada triángulo amoroso tiene su propia esencia, su propia particularidad. Lo que todos tienen en común es que nos hacen sentir, nos hacen pensar, nos hacen cuestionarnos qué haríamos nosotros en esa situación. Nos ponen a prueba y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias elecciones en el amor. ¿Pero por qué nos atraen tanto estos triángulos amorosos? Yo creo que porque reflejan una realidad humana. El amor no siempre es sencillo, no siempre es lineal. A veces nos enamoramos de dos personas a la vez, a veces nos sentimos confundidos, a veces nos equivocamos. Y los dramas turcos nos muestran esa complejidad del amor de una manera muy realista y muy emotiva. No nos venden una idea idílica del amor, sino que nos muestran la cara B, la parte difícil, la que nos hace sufrir. Además, los triángulos amorosos nos ofrecen la posibilidad de fantasear, de imaginarnos a nosotros mismos en esa situación, de elegir entre dos opciones diferentes. Es como un juego en el que nosotros somos los protagonistas y podemos decidir el final de la historia. Y a veces ese final no es el que esperábamos, pero eso es parte de la magia de los dramas turcos. Y por supuesto, no podemos negar el factor estético. Los actores y actrices turcos son guapísimos y tienen una química increíble en pantalla. Verlos sufrir, amar, pelear, es un verdadero placer para la vista. No lo vamos a negar. Desde Burak Özçivit hasta Kerem Bürsin, pasando por Hande Erçel y Demet Özdemir, los actores turcos son verdaderas estrellas que nos conquistan con su talento y su belleza. Pero más allá de la belleza física, lo que realmente nos atrae es la profundidad emocional de los personajes. Nos conectamos con sus miedos, con sus inseguridades, con sus deseos. Y eso es lo que hace que los dramas turcos sean tan adictivos. Nos vemos reflejados en sus historias y sentimos empatía por sus decisiones. Además, la música juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera de los dramas turcos. Las melodías, muchas veces melancólicas y llenas de sentimiento, acompañan a los personajes en sus momentos de alegría y de tristeza, intensificando nuestras emociones y haciéndonos conectar aún más con la historia. La música es el alma de los dramas turcos. En definitiva, los triángulos amorosos en los dramas turcos son una combinación perfecta de pasión, drama, cultura, belleza y una gran dosis de realidad. Son historias que nos hacen soñar, que nos hacen sentir, que nos hacen reflexionar sobre el amor y sobre la vida. Y por eso nos encantan. Nos enganchan, nos atrapan y nos hacen esperar con ansias cada nuevo episodio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por el apasionante mundo de los triángulos amorosos en los dramas turcos. Hemos visto por qué son tan adictivos, qué elementos los hacen tan especiales y hemos analizado algunos ejemplos concretos que nos han marcado. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su triángulo amoroso favorito en los dramas turcos? ¿Qué personaje creen que debería haber elegido la protagonista? ¿Han vivido alguna vez una situación similar en su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan.
Y no duden en recomendarme sus dramas turcos favoritos, siempre estoy buscando nuevas historias para ver. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y de pasión, al estilo turco. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no ver dramas turcos. Hasta la próxima.